lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, Mitos y Mitotes de México. Hola, buenas noches, mitoteros. Sean bienvenidos a su miércoles de mitote. Como ya bien lo escuchamos, el día de hoy nuestro episodio tratará del Panteón de Belén. En la voz de Cris Rubalcaba, Hola, buenas noches. Jorge Luis Barba Hola, buenas noches. y Juan Pablo Bledo. Hola, buenas noches. Y su servidora Dey Bernal, les damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? No puedo con eso. Ya sé, Dey Bernal, no. Es tu apellido, ¿cómo no te lo sabes? O sea, Dey Bernal. ok, ok. Sí, ya sé. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos mitoteros a este su miércoles de mitote. Como bien ya lo escuchamos, el día de hoy nuestro episodio tratará de el Panteón de Belén. En la voz de Cris Rubalcaba, Hola, buenas noches. Jorge Luis Barba, Hola, buenas noches. Juan Pablo Obledo Hola, buenas noches. y su servidora Dey Bernabe. Les damos la más cordial bienvenida a este su segundo episodio. El Panteón de Belén, como tal, surge o comienza la construcción en el proyecto integral de lo que es la ahora Hospital Civil. Esto en la fecha de 1787. Y a partir de aquí, el panteón surge y pasa por tres etapas distintas. Una etapa que sería una fosa común, la segunda etapa que sería como camposanto o cementerio, y la tercera etapa que es como lo conocemos actualmente, un museo. La primera etapa abarca desde su construcción en 1787 y durante 50 años hablamos de la aparición de tres diferentes pandemias que dan origen y que dan uso a este camposanto. 10 años después, en la fecha de 1797, aparece ahora sí una epidemia de viruela que también ataca a la población de Guadalajara y por necesidad la misma ciudad abre en este panteón o en este terreno una segunda fosa común. Aquí lo curioso es que a esta fosa común, o a esta segunda fosa común, se le llamaba el Panteón de la Capirotada. ¿Por qué? Por la manera en la que hacían los entierros. Una capa de cuerpos, Azúcar. una capa de azúcar, Canela. Azúcar, canela. de cuerpos, Pasitas, sal. tierra o cal, otra Y capa de nuevamente. cuerpos, y así hacían el sandwichón. 36 años después, se vuelve a abrir una tercera fosa común porque en el año de 1833 en Guadalajara azota de nuevo una pandemia, pero ahora de cólera. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Las capacidades hospitalarias del momento, la cultura de la sanidad y además los servicios de salud pues no contribuyen mucho a la desaparición de esta pandemia. Aquí concluye la primera etapa de vida del Panteón de Belén. Posteriormente, en 1848, el arquitecto Manuel Gómez Ibarra da inicio a la construcción de lo que hoy conocemos como el Panteón de Santa Paula o, de cariño, Panteón de Belén. Esto por orden del obispo Diego de Aranda y Carpintero, que manda a edificar o construir este inmueble para albergar ya no solamente fosas comunes o a la raza iba a decir, oiga nomás, a la clase baja, sino también ya pensando en una posible sepultura de gente de actores políticos del momento y gente que ostentaba el poder económico y político de la ciudad. Este periodo de que funciona el panteón como camposanto, como un panteón, también es muy corto. Fue clausurado después de creo que fueron 40 años de servicio, 50 años, dado que tenían el temor fundado de querer, de que si
pues les enterraban una tumba o algo, se podía desatar de nuevo las pandemias que estaban atacando durante estos servicios que se realizaban en el panteón. La parte o el jardín o el patio de la clase baja o de los pobres ya no existe. Actualmente en ese sector del panteón se encuentra la torre de especialidades del Hospital Civil. Esta parte que sobrevive del Panteón de Belén, esta zona que sobrevive, es la zona o es el jardín de la clase alta. Y se puede ver desde que tú entras al panteón o al cementerio, tú ves la construcción, la edificación y te das cuenta que ahí no está cualquier pelado. Resaltan los mausoleos. Está el mausoleo de la familia José Cuervo y en el centro del cementerio hay una capilla que era la capilla de los hombres ilustres de Jalisco. Eso hasta el momento fue la historia del Panteón de Belén. Cómo surge, cómo se desarrolla durante el tiempo y cómo es que pasa de ser una fosa común para gente pobre a ser un ícono del arte funerario en la ciudad de Guadalajara. Y ya nada más como para rematar, está la riqueza arquitectónica de este panteón que actualmente está protegido por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces eso nos habla justamente de lo que hay ahí, ¿no? De lo que guarda, de toda la historia y pues toda la arquitectura. Patrimonio cultural de la ciudad de Guadalajara. Esto fue la historia del Panteón de Belén. Ahora sí, pasemos a la marmaja, pasemos a lo sabroso, pasemos a las leyendas. Al mito. Mitote. Como bien ya lo escuchamos, la tragedia que envuelve a la familia Altamirano es sin duda una de las leyendas más emblemáticas del Panteón de Belén. Me atrevería a decir que es la historia que más se conoce dentro de los pobladores de Guadalajara. Y de fuera de Guadalajara. De fuera de Guadalajara. Posteriormente a la muerte de Nachito, la mamá decide llevarle juguetes para que él pudiera jugar en las noches que no podía dormir. Entonces, esta costumbre se hizo muy popular entre la gente que iba y visitaba el Panteón de Belén y la gente comenzó también a llevarle juguetes al pequeño, a la tumba del pequeño. La leyenda cuenta que si tú vas al panteón y tomas prestado, pongámosle así, uno de los juguetes que tiene en la tumba, Nachito va hasta tu casa y reclama ese juguete que tomaste prestado. Prestado por decirlo de una manera elegante, ¿no? Ajá. No te robes juguetes de Nachito. Así es. Entonces, la leyenda cuenta que pues Nachito todavía sale a jugar, que hay gente que lo ha visto queriendo jugar con las lámparas y bueno, es sin duda una de las leyendas más contadas del Panteón de Belén. Resulta ser que estábamos dando un recorrido por ahí, junto con una amiga que se llama Lucina y otro que se llama Octavio, y nos tocaba precisamente recibir a un grupo de ciclistas nocturnos que llegaron precisamente al panteón. Entonces estábamos nosotros caracterizados del vampiro, de la mamá de Nachito, de hecho, y de un velador, y estábamos esperando a que llegara. Estábamos justamente en contraesquina de la tumba de Ignacio, pero estaba totalmente apagado. Y lo que nos tocó escuchar a nosotros fue algo bastante curioso, porque empezamos a escuchar que algo se movía, que algo corría. Cosa extraña porque no había nadie en el panteón. O sea, realmente estábamos solos, toda la gente estaba en la parte de afuera y los veladores o los que estaban dentro del recorrido del panteón todavía no entraban porque estaban esperando al grupo de ciclistas que iban a entrar. Pues nosotros empezamos a jugar y dijimos, es el Nachito. Es el Nachito. Oiga. Pero cuando dijimos eso, escuchamos una risa de un niño. O sea, no te puedo decir que era una risa de no, pero se escuchó una risita de un niño.
Y entonces asumimos que era nuestro querido Ignacio Altamirano y patitas para que las quiero. Salimos antes de que nos tocara nuestra aparición. Oh, hola, buenas noches. Les queremos contar la historia. Adiós. Esa es la historia de Nachito, pero esa es una de muchas que se cuentan en el Panteón de Belén. Y la que vamos a escuchar a continuación es precisamente de un personaje bastante también conocido en ese cementerio. Corría el año de 1840 en la ciudad de Guadalajara y, como ya sabíamos, había pasado el movimiento de independencia por la ciudad, convirtiendo a Guadalajara en un punto económico bastante importante, pero al mismo tiempo seguía separando mucho las clases sociales. A la ciudad de Guadalajara, entre carrozas y caballos, llegó un conde que algunos cuentan que venía de Hungría, el conde de Valdroc. Este conde de Valdroc, de apariencia europea, blanco, de ojos azul profundo y de una templanza bastante atractiva para todas las mujeres, llegó a la ciudad de Guadalajara sin hacer mucho escándalo. Las personas más adineradas de la ciudad lo invitaban frecuentemente a sus fiestas, pero él no acudía porque las fiestas eran en la noche. Cuando él llegaba a hacer algún tipo de aparición, cuentan que las personas no podían sostenerle la mirada, pues era de una mirada bastante fuerte. Incluso podían decir que hasta hipnotizaba. Cualquier mujer que lo veía quedaba totalmente enamorada de él. Ojos azules, güero, barba rubia, pelo rubio, así como su servidor. Si tienen dudas, ven este podcast. Pero, a la par de que llega el conde de Valdroc, empiezan a ocurrir varios eventos que no se explicaban. Empezaban a amanecer cuerpos de animales a las orillas de los ríos, a las orillas de las haciendas, con 2 agujeros en el cuello y sin una gota de sangre. La gente de Guadalajara se empezaba a asustar y empezaron a dejar de tener reuniones nocturnas por miedo al espectro o al ente que se encontraba haciendo este daño a la ciudad de Guadalajara. Los visitantes o comerciantes que querían llegar a la ciudad preferían quedarse en las haciendas de Tonalá o Zapopan o cualquiera que fuera aledaña a la ciudad para no llegar de noche a la ciudad. Cuentan por ahí que empezaban a amanecer después los cuerpos de algunas personas borrachitas de la misma característica, y el problema fue cuando llegó a atacar a una mujer de la alta sociedad, que amaneció también con esa característica de los colmillos y sin una gota de sangre. Y el chupetón en el cuello. Pero aquí sería interesante que fuera el mismo vampirito que nos contara el resto de la historia. Vamos a hablar. Así que hagamos pasar al vampirito. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. Yo venía a contar la historia desafortunada que ocurrió con mi persona. Entonces, cuando yo un día estar buscando víctima en calle, yo estar caminando tranquilamente porque gente de Guadalajara empezara a esconderse en la noche. Y una vez, todos ponerse de acuerdo para decir nadie salir. Y el hombre que está caminando por calle, ese es el vampirito. Y entonces, cuando yo llegara en la noche a buscar víctima, no haber nadie en la calle. Y entonces una turba enardecida dejar venir al pobre vampirito y encajar la estaca en mi corazoncito. Tú no reíste, tú sabes lo que es eso. Una estaca encajada en tu corazón. Yo movía para un lado y no salía, y movía para otro y se enterraba aún más. Entonces, gente de Guadalajara, llevarme ahí con esa cosa enterrada en mi corazón. Y me pusieron en el panteón que estaba apenas inaugurándose. ¿Pueden creer ustedes eso? ¡Yo! ¡Príncipe de las tinieblas! ¿Enterrado en un panteón? Eso no es posible.
Por eso dice leyenda que yo, antes de morir definitivamente, lanzar una maldición y decir que el día que ese árbol que va a crecer de esta estaca llegue a caer, Vampirito regresará y cobrará venganza, chupando sangre de todos aquellos descendientes que haber osado a clavar estaca en corazón de Vampirito. Y esa leyenda haberse cumplido, porque ese árbol haber crecido de una forma rectangular, así como el ataúd en el que haberen enterrado a mí. Y ese árbol crecer mucho. Algunos incautos llegar y entonces empezar a raspar corteza de árbol y algunos asegurar que han visto salir sangre. Pero no ser cierto. Solo dañar árbol. Pero lo que sí decir es que entre las figuras que se forman en el árbol, poderse ver las caras de todas mis víctimas. Ay, Pero así que, ustedes ya saben si querrán venir a Guadalajara, venir y visitarme, yo poder buscarlos y darle chupadita, o una mordidita si ustedes querrán, yo no saber. Y ustedes mitoteros que querer chupadita o mordidita, compartan y decirme que querer. Si querer chupadita, venir a Guadalajara y mandarme #quiero chupadita de Vampirito. Bueno, cuidarse mucho. Vampirito se despide. Hasta luego. bye. Bye, Vampirito. Precisamente ahí, en ese hospital, en el hospital civil, se cuenta la historia de un joven que llega con un fuerte dolor de estómago porque le cae una piedra cuando estaba en el campo. Y eso le desata pues un tumor en la panza. La mamá iba a visitarlo todo el tiempo para ver cómo estaba y le llevaba novenas, o sea, unas oraciones chiquitas, para que pudiera pedirle a algún santo, encomendarse a algún santo para acomodar su salud. Este muchacho, pues, cansado de todo lo que su mamá venía diciéndole y que no le provocaba ningún alivio, en la última visita que tuvo su madre con él, pues reniega, ¿no? Reniega de ella, reniega de Dios, le dice que se vaya, que se largue, que no le interesan sus novenas, que no le interesa nada, que si realmente existiera un Dios, le quitaría ese dolor y no lo estuviera dejando pasar por toda esta agonía. La madre le dice que se arrepienta de lo que ha dicho, que lo pueden castigar, y el hijo pues simplemente lo dice que no, que se vaya, que se aleje y que si no quiere volver, pues que nunca vuelva. Ese mismo día en la noche, inexplicablemente, el muchacho desaparece del cuarto y al llegar la mamá a buscarlo en la mañana, pues se dan cuenta que no está. Y descubren que con las sábanas de su cuarto se cuelga de una de las ramas que daba del árbol que estaba en el panteón. Y ese árbol se convirtió en el árbol del ahorcado. Y precisamente ese árbol, después de que el muchacho se ahorca, se seca completamente. Y entonces lo cortan. Precisamente cuando estaba estudiando la licenciatura, en una clase que teníamos, se llamaba Animación y Recreación, que tomábamos en la Universidad de Guadalajara, nos dan un proyecto y nosotros dijimos, hay que hacer las leyendas en el Panteón de Belén. Y entonces a su servidor le tocó hacer la del ahorcado. ¿Y por qué no? Yo dije, vamos a hacer esto más realista y me voy a llevar una soga. Algo así muy extraño porque se ahorcó con una sábana, con una soga, pero bueno, yo dije, vamos a hacerlo con una soga. Estás diciendo que tu mamá no te dejó llevarte las sábanas. De hecho, sí, ya iba con las sábanas. ¡Regrésate! Vamos a hacer que salga una soga. Sí, vamos a hacer con una soga las cosas bien. Y luego las blancas, cabrón. A mí no me andes ensuciando mis sábanas. Payasados, ponete bien, chingado. No, pues, me fui pues con mi super soga yo, ahí esperando a que llegara. Y ya conté mi leyenda. ¡Déjate de mí, mamá! ¿No? Y me tiré. Me puse la soga en el cuello, la recargué en el pedazo de tronco que queda, porque es una cosita, nada ahí. Y ya me recargué yo ahí, yo estoy muerto. Y la gente se fue. Entonces dije, ¿ya se fueron? ¿Ya no hay nadie? ¿Ya se fueron todos? Y entonces, mis aplausos. Mis aplausos, por favor.
me quise levantar. Cuando me levanto, me jalan la soga y me aprietan el cuello. Me desesperé, realmente fue un momento muy angustiante porque yo quería quitarme la soga y no podía. Y no era de que se me estuviera atorando con nada, o sea, yo ya estaba parado. Y me la jalaron, la soga. si no hubiera estado así, oh, sí. No, la soga fue jalada, tirada por algo. Total, que cuando pude por fin quitármela del cuello, me quedó marcado. Y ya yo me fui contando la historia de mis compañeros, yo bien macho, ¿no? ¡Ah! Ayúdenme, papá. ¡Me iba a morir! ¡Mamá, tu sábana! ¿No? Entonces, cuando llego a mi casa no para ahí, no para. 3 días estuve soñando con el panteón. Estuve soñando y estuve viendo muertos. Y un pensamiento todo emo de me voy a morir. Pero, y yo también llevo con mi mamá, mamá, mira, me asustaron y así, y mi mamá, ¿sabes qué me dijo? Qué bueno, pero ahí andas con tus cosas. Ándale por pendejo. Jugando a los muertos. Sí, así tal cual, ahí estás jugando, ¿verdad? Pero mira, hijo, confiésate. Le dile al padre lo que hiciste. Le dije al padre, y el padre, pues obviamente. Gracias, padre, qué lindo. Pero sí, o sea, sí fue algo realmente que me impactó y me ahorcó. Mi primo Oscar, que ahí facilítanos Hola, Oscar. Facilítanos un patrocinio acá de Leica, por favor. Él cuenta que el Leica que se iba a casar fue con su entonces novia a tomarse una sesión de fotografías al Panteón de Belén, y estando ahí en la capilla de los hombres ilustres, él no vio un monje y no salió nadie debajo de las escaleras. Vio una persona muy bien arreglada, de traje él dice, engomado, con el super peinado, con el pelo super engomado, pero él dice, había algo raro en él. La vestimenta no era un traje que se estuviera usando, era un traje que el corte era un corte antiguo. Y él dice que lo vio caminando y él le llamó mucho la atención por el porte, por la vestimenta y por la tranquilidad con la que esta persona caminaba por el panteón. O sea, la imagen nítida. Sí, él dice que lo vio, sí, que lo puede describir. Una persona chaparrita, morena, y muy bien trajeada, con un porte muy, muy imponente. Y algo que también le llamó la atención fue justamente eso, que decía, pues es que estaba lloviendo y la persona estaba caminando tranquilamente, o sea, dice, y yo fui el único que vio a esta persona. Entonces. Pues de hecho, ese es el Catrín, o el demonio de la tumba de los Arevalo. ¿Cuántas historias más no nos podemos aventar? Porque pues, aunque fue un panteón que únicamente funcionó por 50 años, tiene historias pues, grandes historias. Con esto concluimos este miércoles de Mitote. Esto fue Historias, Mitos y Mitotes de México. Nos fuimos al recorrido. ¿Te acuerdas que nos fuimos al recorrido de las 12? Está cabrón. Sí. Nos subimos hace poquito, hace como 2 años, y nos abrieron las capillitas donde velaban a los leprosos. También de noche todo. Desde entonces me da comezón y se me quedan pedacitos de piel. Yo que es por la sequedad. Echa la pierna que se está cociendo. Es el pedazo que le sobra de ella el otro día. No manches, Juguete. ¿Has escuchado esa canción? Ahorita. Osito de felpa. No manches. Qué miedo con Osito de felpa. Luego te cuento la historia de por qué la conozco. Complicado ahí. ¿Sí? Dime que se escuchaba en tu casa y ya no. Osito Bueno, de felpa. antes de que la escuchen,
Esta canción mi hermano la cantaba como canción de cuna, como nos íbamos a dormir. Entonces mi hermana siempre estaba así, porque pues un niño que se moría. No manches, Es se que cortó mamá. ya se en su humor negro. Venga, niños, vamos a Vamos a cantar. cantar. Osito de felpa, juguete de mi hijo. No mames, no le vas a cantar eso a tus hijos, imagínate. De mi muchachito, en la madrugada se llevó el Señor. Osito de felpa, juguete de mi hijo, de mi muchachito, que una madrugada se llevó el Señor.